que es la secretaria de SAE del sindicato de autoconvocados de la educación. Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá en el Multimedia. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ahí te Perfecto. escuchamos bien. Bueno, Carolina, decíamos, ustedes vienen denunciando, por lo menos en los últimos días, esto que consideran una política de persecución por parte del gobierno provincial a los y las docentes que hicieron el paro, bueno, en este plan de lucha. Sí, justamente este mes, en los primeros días del mes, se nos liquidó el sueldo y percibimos, por lo menos la comisión directiva del SAE, que es el secretario general, el secretario gremial, el de organización, y 2 secretarios más recibieron descuentos de entre 12 días y 22 días. Inclusive una de las compañeras, que es parte de la comisión directiva y está con una licencia médica por largo tratamiento desde hace 6 meses y que no está en la escuela, recibió 22 días de descuento. Y poco a poco, en la medida que hemos ido denunciando, hemos ido encontrando a compañeros que también se les ha descontado 12 días, pero que en relación a la masividad de la medida de fuerza durante las 9, 10 semanas que le hemos llevado adelante, que ha sido entre el 95 y el 98% de adhesión, solamente a la comisión directiva del SAE y a un grupo muy reducido de docentes se les ha descontado esa cantidad de días. Claro. Podríamos decir que es una persecución concreta, Carolina. ¿Cómo estás? Buen día. Exacto, esa es la lectura que hacemos nosotros. Obviamente el gobierno de Ricardo Quintela, en el medio de todo el conflicto que hemos llevado adelante, incluso él no estando de licencia y haciendo campaña por todo el país, incluso lo ha dicho en una entrevista que le hicieron hace 6 meses que no estoy en mi provincia porque estoy de campaña y no he solicitado licencia, no se le ha descontado un solo día de trabajo, habiendo hecho abandono de sus deberes de funcionario público, pero que en el medio de ese viaje, de esa campaña que él ha llevado adelante, ha tenido tiempo para implementar medidas en contra de los docentes, como la declaración de la educación como servicio esencial, la resolución que hace volver a los docentes titulares para desplazar a los suplentes que hacían paro, y en el medio de toda esta campaña y de sus desilusiones por no haber podido continuar en la campaña, ordenó el descuento arbitrario, persecutorio, digamos, sobre los docentes que somos parte del sindicato del SAE y sobre otros docentes que son delegados o referentes de su escuela, ¿cierto? Por supuesto que ellos se excusan, Carolina, en que no debe ser un gremio constituido, en el llamado de una medida de fuerza y demás. Digo que no tienen un amparo legal seguramente. Es que no tenemos nosotros, o sea, nosotros reconocemos y lo hemos dicho siempre, nosotros no podemos convocar a paro ni a medidas de fuerza porque somos un gremio que, si bien tenemos hecha la inscripción gremial, el trámite de inscripción para que nos otorguen la legalidad, hemos adherido a los paros, hemos impulsado, hemos llamado a parar conjuntamente con los otros sindicatos. Eso no habilita e incluso, digamos, yo podría decir que se transforma en el argumento por el que nosotros decimos que es lisa y llanamente una persecución política y sindical. ¿Por qué? Porque nosotros no planteamos el hecho de, ahora queremos que se le descuente a todos la misma cantidad que nosotros. No, por el contrario, el derecho a huelga es un derecho que está contemplado en la Constitución Nacional, está contemplado en la Constitución Provincial. Los paros han sido legítimos porque han sido convocados por un gremio con personería gremial de primer grado, como lo es AMP. Digamos, entonces, el descuento, digamos, particular a un grupo reducido de personas que son referentes del conflicto, que son referentes de un sindicato que está en trámite, no, digamos, se encuadra en la persecución política y sindical. Por eso es grave. Nosotros hemos ido a hablar con la contadora Mantovani en el Ministerio de Educación en liquidaciones, que es donde se liquidan los sueldos, sí. Y ella nos ha expresado concretamente que la decisión del descuento no la hace liquidación, no está en la órbita de lo que hace la contadora Alejandra Mantovani en el Ministerio de Educación, sino que la decisión de los descuentos es de los directores de nivel y de los supervisores. Son ellos los que, una vez recibida la documentación de las escuelas, sacan su resaltador rojo
y subrayan a los docentes a los cuales hay que descontar. Entonces, digamos, sí, esto es terrible. ¿Por qué? Porque en una sociedad democrática como la que vivimos, en una sociedad donde venimos defendiendo nuestros derechos como trabajadores, pero también acompañando la lucha por los derechos humanos, por el derecho a huelga, por el derecho a tener un trabajo y un salario digno, hay gente que es puesta a dedo, como son los directores de nivel y los supervisores, digamos, que utilizan el lápiz rojo para señalar a docentes que vienen luchando por los derechos y por la, digamos, y por el salario. Carolina, constituye un hecho grave en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos de este gobierno. ¿Creen que tiene o ubican en esa misma línea, más allá que no fue directamente a la SAE, lógicamente, pero sí al gremio AMP, por ejemplo, el descuento de la cuota del aporte sindical, que, bueno, en ese caso el gremio viene como denunciando más o menos una política del gobierno provincial mucho más cuestionable, ¿no?, en cuanto a su accionar para con los gremios docentes? Sí, desde ya. Nosotros hemos denunciado, inclusive en el comunicado de prensa que nosotros hemos hecho llegar a todos los medios de comunicación, hemos denunciado en sus momentos y nos hemos solidarizado con AMP porque la acción del gobierno de quitar el artículo de descuento de los recibos de sueldo viola los acuerdos que ya tenía el gobierno firmado con AMP con respecto a la cuota sindical. Entonces, quitarlo del recibo de sueldo de forma arbitraria implica también una medida de castigo, ¿no? Porque entendamos esta política del descuento arbitrario, el descuento a diferentes personas en particular, la cantidad de días, el no pagarle la cuota sindical a AMP, digamos, está encuadrado en una política de amedrentamiento y disciplinamiento a quienes vienen llevando adelante la lucha, ¿no? O sea, el objetivo es, a ver, si vos volvés a hacer paro, te va a pasar lo que le pasa a MP, te va a pasar lo que le pasa a los compañeros del SAE, entonces no vuelvas a hacer paro, ¿no? Es disciplinador. Por eso nosotros estamos diciendo, hemos sacado un fondo de huelga que lo que tiene como objetivo es reflotar y jerarquizar la cuestión solidaria, el aporte solidario, ¿para qué? Para que el gobierno entienda de que la bronca que nosotros tenemos por los bajos salarios, por el ítem aula que nos han implementado, por la destrucción terrible que hay en las escuelas hoy, no se va a parar porque me descuentes el sueldo. Por el contrario, tejiendo redes solidarias es que vamos a sostener las medidas de fuerza, vamos a salir a luchar, nos vamos a organizar hasta que resuelvan el problema de educación. Carolina, estamos charlando con Carolina Goicoechea, que es secretaria general del Sindicato de Autoconvocados de la Educación de acá de La Rioja. Con respecto a la política de fondo, al conflicto de fondo, que era el reclamo salarial, ¿cuál era concretamente la recomposición que ustedes pedían? Nosotros estábamos pidiendo desde hace 2 meses ya, exigiendo, que es lo que corresponde, digamos, es que el salario docente se equipare con la canasta familiar que hoy está en 1.400.000 pesos, ¿no? Que esta equiparación permita que un docente con 2 cargos pueda llegar a la canasta familiar y que se incluya una cláusula gatillo con el objetivo de la previsibilidad y no tener que estar haciendo paros y yendo a conflictos en forma permanente. Entonces, la incorporación de la cláusula gatillo implicaría que, de acuerdo a cómo va subiendo la inflación, va subiendo el salario docente. Entonces no tenemos que estar pensando en salir a la calle, sino que el gobierno ya tiene previsto aumentarnos el sueldo de acuerdo a la inflación. Esta era la fórmula que nosotros planteamos y que seguimos planteando. Obviamente, la canasta familiar sigue subiendo, la situación de nuestro salario se viene depreciando cada vez más allá de la información que sale del gobierno de que hubo un aumento del 134%, digamos que somos uno de los salarios mejores pagos del país. Bueno, todo es mentira, porque hemos sido consumidos por el shock inflacionario de este año, producto de las políticas llevadas adelante por Milei, digamos, y hoy estamos un docente que recién se inicia por cargo está percibiendo 450.000 pesos, digamos, o sea, es el límite de la canasta de pobreza. Y tenemos docentes que están por debajo de la canasta de pobreza, con la de indigencia, como los maestros especiales, las maestras que son las acompañantes terapéuticas dentro de las escuelas que cobran cada 4 meses. Digamos, tenemos una situación bastante compleja y conflictiva con los que hoy sostenemos la educación pública.
Carolina, Por eso el conflicto sigue. ¿Qué piensan de esta decisión del gobierno? Bueno, más allá que la SAE no estaba necesariamente sentada en la mesa paritaria, ¿no? Pero digo, la decisión del gobierno de disponer, ampliar la mesa paritaria y que no sea a la AMP el único gremio, que de hecho, bueno, de esa manera se avanzó también en lo paritario, por lo menos en las últimas semanas. Nosotros creemos que la conformación de una mesa salarial o paritaria en la provincia de La Rioja era necesaria. Incluso nosotros venimos desde el 2022 planteando públicamente la necesidad de una paritaria plural, donde se puedan sentar todos los actores sindicales y políticos que hacen al colectivo docente, tengan legalidad o no la tengan legalidad, porque en definitiva quienes se deben sentar a discutir salario, infraestructura, presupuesto, capacitación, son los actores que están inmersos en la escuela pública hoy y que van a ir a defender, o teóricamente, digamos, quienes hoy se sientan defenderían los intereses de la educación, cosa que no hacen, pero nosotros creemos que tiene que ser una mesa plural, que tiene que ser democrática, que tienen que estar sentados todos los actores. Acá no podemos hablar o arrogarnos o arrogarse un solo sindicato la capacidad legal para poder discutir por el colectivo de los 15.000 docentes que somos en la provincia. Justamente porque la pluralidad hace al debate democrático, crítico y a la posibilidad de que quienes como nosotros, como el SAE, nos sentemos en esa mesa y podamos volver a las escuelas a discutir qué es lo que propone el gobierno, si lo aceptamos, si no lo aceptamos, si hay una propuesta mejoradora, mejoradora de la situación de la escuela, pero nosotros al no estar, ¿qué pasa? Se sienta un grupo reducido de los sindicatos como SADOP, AMET, UDA, CELAR, digamos, y terminan haciendo una chanchada, como es la aceptación de la esencialidad de la educación, como es la aceptación del ítem aula, que prohíbe el derecho a huelga, pero aparte obliga a los docentes a venir enfermos a trabajar, y terminan firmándola, festejando en una foto, como el asado de Milei en la residencia con el gobernador, y los docentes del otro lado, bien, gracias. No se resuelve ni con esas mesas cerradas de los adictos al gobierno, ni se resuelve con una mesa de un sindicato solo, sentado, único, los problemas de la educación. Se resuelve con una mesa plural, democrática, abierta, donde nosotros, como el SAE, podamos recibir las propuestas, volver a las escuelas, discutirlas democráticamente, donde se puedan votar y volver a decir si estamos de acuerdo, si los docentes están de acuerdo o no. Si no, terminan siendo mesas cerradas ni siquiera de negociación, sino de entrega. O sea, ¿qué tenés para darme? Por ejemplo, no hay un solo afectado del CELAR que haya sido sacado de la afectación para volver a la escuela a trabajar. ¿Por qué no? Si hubo una resolución del 31 de octubre. ¿Por qué no han vuelto a trabajar esos titulares afectados al CELAR? ¿Y por qué han firmado un acuerdo entregando el derecho a huelga? Esa es la explicación. Bueno, pero eso también se va viendo en la cantidad de afiliados de cada uno de los sindicatos, Carolina. Digo, si hablamos de AMP, es indiscutible la baja de los afiliados, de los docentes afiliados al sindicato, y me parece que es una lógica que se repite también con los otros sindicatos. Digo, la falta de representatividad claramente llega al docente, lo nota el docente y lo siente también, ¿no? Sí, definitivamente. Digamos, o sea, hay desde hace años un descrédito sobre la figura del sindicalismo, de los sindicatos y del rol que deben jugar los sindicatos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años las burocracias sindicales lo que han hecho es traicionar a la clase trabajadora en todos sus términos. Por eso hemos ido perdiendo derechos históricos que habíamos conquistado en algún momento. Entonces ese descrédito se ha traducido en desafiliaciones masivas. Por eso nosotros lo que planteamos cuando nosotros construimos el sindicato del SAE, nosotros lo que planteábamos era que teníamos que recuperar el objetivo y la función primaria de lo que significa el sindicato, que no tiene que ser un aparato burocrático donde están encerrados en un local esperando que el gobierno los llame para ver qué negociar o qué no negociar, sino que el sindicato es en la escuela. El sindicato tiene que estar en la escuela. Por eso los integrantes del SAES trabajamos todos en 2, 3 turnos para poder estar en permanente contacto con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros hacemos las asambleas en las escuelas, nosotros acatamos lo que la asamblea dice, no es que nosotros resolvemos lo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos que recuperar, y es lo que planteamos, que el sindicato tiene que estar al servicio de la lucha,
tiene que ser independiente de los partidos políticos y del gobierno de turno y tiene que ser centralmente combativo. ¿Qué significa? Que si hay demandas de la clase trabajadora o demandas del sector de la educación, tienen que estar al servicio de organizarse y luchar, no al servicio de ver qué negociamos. Ahora, Carolina, y así empezar a recuperar el rol fundamental del sindicato. Digo, ¿cuál es el equilibrio entre esto que vos planteás? Por un lado, AMP dice mesa paritaria legítima, bueno, hablando un poco de la personería gremial de los gremios y de la federación, de los gremios federados, y por otro lado, un poco esto que vos señalabas, ¿no? Un grupo de gremios que los mencionaste allí, CELAR, SADOP, UDA, entre otros, que terminan, bueno, sentándose en una mesa paritaria y vos decís negociar con los intereses probablemente más sectoriales, y como variable externa eso que se denuncia a cualquier poder que fogonee ciertos gremios para, bueno, desactivar muchas veces el reclamo concreto que hacen desde lo salarial. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es la asamblea en la escuela, Antonella. O sea, el sindicato tiene que estar sentado sobre lo que dice la asamblea en la escuela. No se pueden despegar. Acá hay una desconexión sideral, digamos, entre los sindicatos constituidos, que inclusive tienen la legalidad, digamos, y que no pisan la escuela para saber lo que la asamblea dice. Inclusive los delegados, muchos de ellos, no todos, hacen encuestas por WhatsApp. O sea, te llega la encuesta al grupo de la escuela donde dice, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Paro por 24, 48, 72 o nos sentamos a negociar? Y entonces las manitos que más se levantan es eso lo que los resuelve. Entonces, esa burocratización ha generado una desconexión. Porque, ojo, si la asamblea resuelve en la escuela, asamblea con los compañeros que se escuchan, que ponen la palabra, que opinan, que piensan cómo llevar adelante. Si la escuela decide, la asamblea, miren, no hagamos paro por tiempo indeterminado, hagamos acciones sorpresivas o hagamos acciones dentro de la escuela. Perfecto, ese es el mecanismo que elige el colectivo de la escuela y después el colectivo docente para luchar. Acá no es que estamos discutiendo, bueno, salgamos con paro por tiempo indeterminado y que se pudra todo, no. Es lo que los docentes estamos dispuestos a discutir en el conjunto de nuestros compañeros, en el conjunto de la escuela, porque incluso no siempre la discusión es salarial. Nosotros tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de capacitación, tenemos muchísimos problemas de salud mental, de problemas hacia adentro de la escuela con la descomposición social que hay. O sea, tenemos muchos problemas. Entonces, el espacio de la asamblea nos da la posibilidad de poder discutir de todo lo que hace el sistema educativo y definir qué acciones tomar. Y no siempre son salgamos a la calle, corte de ruta, movilización, paro. No, a veces las soluciones son también desde otro lugar. Pero eso lo decide la asamblea, no lo decide Carolina Goycochea, no lo decide el delegado, no lo decide. El delegado y el sindicato son una herramienta, no una herramienta en sí misma, sino una herramienta al servicio de los docentes y del colectivo, que son quienes deciden. Carolina Goycochea, secretaria general del Sindicato de Autoconvocados de la Educación, gracias por estos minutos con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de la situación y bueno, quiero aprovechar para invitar a todos los docentes que hayan tenido descuentos impactantes, que hayan hecho paro y que hayan tenido estos descuentos impactantes, que se puedan comunicar con nuestras redes para que hoy podamos hacer la presentación colectiva reclamando la devolución de esos días. Muchas gracias, Carolina. Un beso. Buen día.